Bueno, hermanos, ¿me escuchan, no? Sí. Algo estuvimos escuchando de la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Es bueno comenzar introduciendo de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Y quiero, sin ser reiterativo, recalcar el hecho de que en este tiempo el Señor quiere que nos edifiquemos los unos a los otros. Es bueno recordar esto, lo que hemos hablado los domingos anteriores. Si ustedes recuerdan, el primer domingo de esta serie, hablamos de que la iglesia es como un cuerpo, donde el Señor nos exhorta a vivir por el otro. Es decir, yo soy llamado a cumplir la función de hacer crecer en amor y en estatura a la medida de Cristo a mi hermano. El pastor Gaby nos enseñaba el domingo pasado, tomando ese versículo de Romanos, que debemos amarnos los unos a los otros, tal cual como lo expresaba el Antiguo Testamento en la ley de Moisés, cuando se recargan los dos mandamientos más importantes. ¿Cuáles son? De la Biblia. Amar a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y el segundo? El prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este mandamiento vamos a estar haciendo énfasis en esta noche, en el amor hacia el prójimo. Lo que llama la atención y es interesante es ver cómo nos enseñaba el pastor Gaby a través de una diapositiva. Ahí señalé mi edad. Diapositiva, no se llama así hoy en día. En la vista que nos mostraba el versículo es que el Señor Jesús agregó a este mandamiento la frase: así como yo los he amado. Amarás a tu prójimo como yo los he amado. Y esta es la diferencia. Él es el ejemplo de amor que debe reinar en el cuerpo de Cristo. Y el que debemos practicar los unos a los otros. No hay otro ejemplo de amor. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12, 9 y 10. Búsquenlo. Romanos 12, 9 y 10. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Y entre paréntesis dice, yo le dije, lo puse, sea sincero. El amor tiene que ser sincero. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo le leí a los chicos otra versión que a mí me encanta, me gusta más, porque es mucho más, nos acerca más al sentido de lo que Pablo nos quiere enseñar. Dice: no finjas amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Miren qué palabras. No finjan. Amen de verdad. Aférrense a lo bueno. Muestren un afecto genuino. Lo interesante o lo tremendo es que con qué facilidad estas cosas se pueden falsear, ¿no? ¿Se entiende, no? Yo puedo mostrar un amor que no es tal. Los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos tenemos que hacer hincapié, porque Pablo, cuando escribe esta carta, escribe a una iglesia que tenía muchos problemas, sobre todo de relación. Por eso en los primeros 11 capítulos, él sienta una doctrina, una base donde la iglesia tiene que crecer
tiene que conocer, tiene que formar esa doctrina en cada uno de sus miembros. Y habla del amor ágape, ese amor que es a pesar de, que a pesar de lo que sos, Dios te ama igual. En los primeros 11 capítulos, nos habla, por ejemplo, de Dios nos ama siendo pecadores, Romanos 5:8. Dios ha derramado su amor en nosotros, Romanos 5:5. Dios nos ha dado un amor del que nunca nos vamos a separar, Romanos 8, 37 al 38. Pero quiero que se empiecen a dar cuenta a dónde nos está llevando el Señor. La iglesia es la expresión del amor de Dios por el hombre. En otra parte del apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9, él dice que somos real sacerdocio. Lo curioso es que cuando él nos llama que somos sacerdotes, una de las definiciones de la palabra sacerdote es puente. Somos puente entre Dios y el hombre, somos puentes, somos canales de amor. Por eso es tan importante entender a qué clase de vida, qué clase de amor nos debemos practicar unos a los otros. Por eso me quedó la frase que el pastor Gaby pronunció el otro día. Es un ejemplo, pero me quedó pegando en la cabeza, porque él dijo, la iglesia debe oler y respirar el amor de Dios. Yo le agrego ahora, debe transpirar el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando el transpirar es una acción del cuerpo cuando uno se esfuerza, trabaja, se ejercita, entonces uno transpira. La iglesia debe transpirar amor, ¿no? Podríamos decir que el amor de la iglesia, lo que practicamos, es como aquel perfume que uno se pone y no se desvanece, ¿vio? ¿Alguien compró un perfume caro? Yo compré uno de ocasiones que venden en la calle, me lo puse y a los 10 minutos se me había ido el olor. Pero me acuerdo que cuando en mi época existía uno que se llamaba Patrick, no sé si alguno lo usó, me gustaba el aroma, hombre, olor a hombre. Te hacía sentir la propaganda, no me acuerdo, pero te ponías ese perfume y sentía que todos te miraban. O te olían, por lo menos. Pero qué cosa, ¿no? Aquel que vive el amor de Dios, dice la palabra, que se convierte como en el olor fragante que sube a la presencia de Dios. Tenemos que ser olor fragante, que atraiga a las personas que nos conozcan a los pies del Señor. Olor fragante. No se trata de los dones, no. Aquí no se trata de las habilidades que tengo y de la habilidad que tengo para expresar palabras, sino de una vida que vive lo que predica, que se ve, que se siente. Todavía tengo la imagen de ese pasaje en la Biblia cuando Pedro iba hacia la sinagoga después de Pentecostés y la gente lo veía y decían que la gente se daba cuenta que habían estado con el maestro por solo verlo. Cuando uno vive el amor de Dios, que recalco es del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Es algo que no nace de nuestra carne, de nuestros sentimientos humanos, nace del Espíritu de Dios. Y ese amor es el que mueve a la iglesia. Ese es el amor que, sin hablar una palabra, toca los corazones. Mi pregunta es, ¿lo sentís así acá en la iglesia? ¿Lo vivís así en la iglesia? ¿Sentís que el amor de Dios es el que nos une
nos hace vivir, nos hace palpitar, nos hace ver el propósito de que Dios tiene para nosotros. Si no los percibís, estamos en problemas. El amor no se puede fingir. O lo amás o no amás. Yo puedo engañarte una, dos veces y darte un abrazo. ¿Cómo te amo, hermano? Te doy una palmadita. ¡Qué grosso que sos! O como me decían en un tiempo, pastorazo. Y después me clavaban 4 o 5 cuchillos por el fato. El pastorazo no era tal. ¿Cómo te quiero, pastorazo? Si no lo percibís, estamos en problemas. Miren, hay 2 formas en que el amor de Cristo no se manifiesta. El primero es lógico: si no tenés el Espíritu Santo, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has reconocido que Él es el Señor de tu vida y que sos pecador y que sin Él te vas al infierno, obviamente no vas a percibir el amor de Cristo. Muchos creen que por ser creyentes ya es suficiente. Yo creo en Dios, pero creo como creo en el gauchito giro o en el número de la lotería que va a salir esta noche. Creo, soy creyente. Hasta los diablos también creen en Dios y están en el infierno. Y la segunda forma en que no se manifiesta el amor de Cristo es cuando he creído. Sí, he aceptado a Cristo, que es el Señor, el Salvador, y murió en la cruz por mis pecados, pero nunca le entregué todo mi corazón. No he experimentado la llenura del Espíritu. Los discípulos, cuando después de que el Señor partió a los cielos, estaban temerosos, escondidos en un aposento, temerosos de que los descubrieran. Pero cuando recibieron la llenura del Espíritu, y no me estoy hablando, no se confunda, no estoy hablando de bautismo, no, cuando decidieron en oración entregar su vida, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y no se trata tanto de las manifestaciones sobrenaturales que relata la Biblia, que es la llama de fuego que caía, el terremoto, todo eso son manifestaciones para ese grupo de gente. Pero lo que más estaba pasando en ese momento es que el Espíritu Santo estremeció sus corazones, los llenó de la totalidad y la plenitud de la presencia de Dios. Uno que ha creído así, que no ha invitado a Cristo en su vida a ocupar todo su ser, todavía no tiene ese compromiso profundo en Cristo. Cree, pero hasta ahí. Así no se va a manifestar el amor de Dios. Miren, cuando yo tenía 20 años, empecé a noviar con una chica de la iglesia. Ella era bibliotecaria y salía a eso de las 9 de la noche. Entonces un día la invité a salir al cine. Yo nunca había hablado, la conocía de la iglesia, pero nunca había hablado con sus padres ni nada de eso. Simplemente la invité, salimos, luego la llevé a comer a una pizzería y a eso de las 12 volví. Cuando yo voy llegando a su casa, estaba la mamá de ella en la puerta y la recibió, digamos, de muy mala manera. Voló primero un cachetón y la metió para adentro y a mí me cerró la puerta en la cara y yo me quedé con mucha bronca. Y en esa bronca le grité algunas cosas desde la puerta, no muy apropiadas. Cuando le conté a mi padre, que era pastor de la iglesia, me dice, ¿saben? Lo primero que hizo mi papá es mandarme a pedirle disculpas. Cuando llegué a su casa, obedeciendo a mi papá, me recibió la señora. Me sentó ahí en una mesa, me escuchó, le pedí disculpas, y ella con una sonrisa en la cara me dice, bueno, sí,
te perdono. A todo esto, toda la familia de esta chica se había puesto en contra mí y me querían linchar. Tenía unos hermanos que eran más grandes que Gaby. Y me dice, está bien, te perdono, pero el que me las hace me las paga. Y yo me quedé. ¿Qué clase de amor es ese de perdón? Después, conociendo la historia de esta señora, yo comprendí por qué ella era así. No había tenido un matrimonio muy bueno. Tenía muchas carencias de amor y de respeto. Pero lo importante aquí no es que ella le faltaba amor, sino que yo no supe amar a esa mujer. Yo me fui de ahí con una derrota, porque más que nada no importaba lo que yo había dicho, sino como yo me sentía más enojado todavía. ¿Qué clase de perdón es este? Por eso vuelvo a repetir este versículo: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. ¿Saben qué? Voy a empezar de atrás para adelante. Lo que me gusta es deleítense en honrarse mutuamente. Esta frase me gusta. Me gusta porque el Señor me está exhortando a que yo viva los triunfos de cada uno de ustedes, las victorias de todos. Cuando, por ejemplo, te sanás de una enfermedad que te ha afligido por mucho tiempo, como vemos a veces en nuestro grupo de WhatsApp, cuando alguien ora por un milagro y el Señor contesta, entonces tenemos que gritar: gloria, aleluya, el Señor es fiel. Y nos gozamos unos a otros, nos bendecimos unos a otros. O cuando logro en mi matrimonio sea más fuerte, que la relación sea más profunda y más verídica. Tenemos que festejar los logros que el Señor nos permite tener. Bajaste unos kilos más, adelgazaste 3 kilos, 5 kilos. Gloria a Dios. El Señor está trabajando en tu salud. No gozamos, porque esa persona bajar kilos es una bendición. Y aquí está lo sorprendente. Dios nos ha diseñado, escuche bien, de una manera tal que cuando ayudamos a otras personas, Dios se encarga de tus propios problemas. Cuando vos te decidís a dar a los demás, Dios se encarga de tus problemas. Te saca del foco de preocupación para ponerte en una visión de amor, para bendecir a otro. Y Él se encarga de lo que te está pasando. Dios te está mirando continuamente y no te pregunta si te estás ayudando a ti mismo. Más bien te pregunta si estás ayudando a los demás. Miren, en mi experiencia personal, he tenido situaciones muy difíciles en mi vida. Pero cuando me he enfocado en servir a los demás, el Señor se ha preocupado por mis deudas, por mis problemas, por mi salud. El Señor cambia el foco. Hay sanidad en dar de lo que has recibido. Si no, ¿recuerdan la historia de Job? Él perdió todo. Perdió la salud, perdió la familia, perdió la riqueza. Lo perdió todo. Pero al final del libro, Dios le devolvió todo. ¿Y por qué? ¿Por qué le devolvió todo a Job? Porque pensó en él mismo. ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué le devolvió todo?
Porque perdonó a los amigos. Porque perdonó a los amigos, porque pensó en los amigos antes que en él. Y la Biblia dice que Dios le dio el doble, el triple, qué sé yo, el triple de todo lo que él había tenido. ¿Te das cuenta por qué necesitamos aprender a amarnos? Y sobre todo el cuerpo de Cristo es el medio que Jesús levantó para que nosotros aprendiéramos a amar de verdad. Porque el ejemplo del cuerpo de Cristo es el mismo. Él es el que se da por nosotros. Nosotros tenemos vida, tenemos visión, tenemos amor de verdad, porque Él nos amó primero en la cruz del Calvario. Solo en la iglesia se aprende eso. No te lo enseña el mundo. El mundo te enseña el egoísmo, el sacar ventaja del otro. Pero en la iglesia aprendés el verdadero amor. La Biblia nos exhorta y nos manda a no dejar de congregarnos. Escúcheme bien. No es solo porque otras personas pueden ayudarte, sino porque tú puedes ayudar a los demás. Tenemos que entender que la iglesia no está para recibir, sino para dar. Somos los brazos, los ojos, la boca de Dios. Somos el corazón de Dios. Por eso es necesario que nos congregamos y al congregarnos, interrelacionarnos profundamente unos con otros, amarnos de verdad, sin fingimiento. No va la palmadita. Es lindo y miren, yo lo practico porque ¿saben qué? Te dan hábito. Cuando estamos aquí en la reunión, estimularnos a abrazarnos, a bendecirnos, a decirnos con palabras que nos amamos. Miren, un matrimonio fracasa cuando deja de hablar. Un matrimonio, el amor se pierde cuando ya no hay comunicación, cuando no hay una expresión de amor. Entonces empiezan los gavilanes, empiezan otras cosas que empiezan a rondar el matrimonio para destruirlo. Cuando no hay amor que se pueda expresar en hechos, en palabras, en sentimiento, se muere. Debemos pensar en la forma de cómo mostrar el amor a los demás cada día. Te pregunto, ¿cuál es la motivación que te lleva a amar aquí en la iglesia? Porque nosotros lo vemos los domingos, los jueves. Pero ¿qué motivación te lleva a amar? A que vos me ames, que yo te ame a vos. ¿Cuál será esa motivación? También Pablo nos estaba diciendo que esta iglesia debe permanecer viva en un mundo malvado. Porque si la iglesia no vence en el mal con el bien, no sobrevive. El mejor ejemplo de esto está en Apocalipsis 2. Cuando el Señor Jesús o el Espíritu lleva a Juan a escribir este mensaje a una de las iglesias. En alguna forma se produce cuando falta el primer amor, se rompen las relaciones estructurales. Como pasa en el cuerpo que se desmembra. ¿Ustedes vieron un cuerpo desmembrado? Yo, que estudié medicina, iba a la morgue y estudiaba los cuerpos que estaban desmembrados, porque ya le habían sacado los brazos, las piernas, el abdomen por un lado. Estaba desmembrado y se estaba pudriendo. Cuando la iglesia no tiene amor y no se practica, se desmembra y muere. Esto nos muestra la realidad de este tiempo, que si no nos amamos suficientemente como para vencer el mal con el bien, seremos vencidos por el mal. Esto es lo que dice
en este pasaje, aférrense a lo bueno, aborrezcan lo malo, pero no en el sentido mirando al mundo, sino mirando al hermano. Yo quiero hacer énfasis en el prójimo. Vos debés aborrecer el mal que por ahí vos, yo tenemos, porque nuestra naturaleza se inclina hacia el mal. Nadie de los que está aquí presente puede decir que no tiene un poco de maldad en su corazón, porque el orgullo, el egoísmo nos llevan a eso. Pero sí el Señor, en esa nueva criatura que el Señor está formando en nosotros a través de su Espíritu, ha puesto cosas buenas y a eso tenemos que aferrarnos. Tenemos que mirarnos unos a otros con las cosas buenas que el Señor ha puesto y aferrarnos a esas virtudes, a esos dones que el Señor ha puesto a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. En un sentido, estamos llamados a vencer la maldad del mundo con el bien que trae el Evangelio, pero en otro sentido tiene este énfasis en nuestra manera de relacionarnos uno con otro. Es lo que acabo de decir. Cada uno de nosotros tiene en su interior ese cacho de maldad de la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos y que debemos dejarla de lado, dejando que Cristo crezca en nosotros. Cuando amamos al hermano, somos llamados a ayudar a vencer las debilidades de aquellos que son pequeños en la fe. No debemos rechazar a aquel que por su inmadurez en Cristo comete pecado. Debemos obrar con misericordia, como Jesús obra en nosotros. Miren, Romanos 12 nos enseña muchas cosas, pero si hay algo que, ya con esto voy terminando, que resalta que debemos honrarnos unos a otros con una gracia agresiva. Gracia agresiva es fundamental para la supervivencia de nuestra iglesia. Si no lo entendemos, no sobreviviremos como testigos del amor del Señor Jesús que venció al mundo. Este es un llamado y responsabilidad de cada uno de nosotros, no es solamente de los pastores y de los líderes. Cada uno de nosotros debe responder a ese llamado de honrar al otro con un amor sincero. Yo me preguntaba, ¿qué significaba para nosotros honrar al otro? Miren, el amor sincero es un acto de amor supremo que hace Jesús al redimirnos de los pecados, pero también es un acto de guerra espiritual. ¿Me entendió? El amarnos unos a otros es un acto de guerra espiritual más poderoso que se haya manifestado en la iglesia. Porque a través de Jesús vencemos el odio del mundo. ¿Queremos ver cosas asombrosas entre nosotros? Empecemos a amarnos unos a otros con amor verdadero, sincero. No hay nada más bello moralmente y más significativo que produzca gozo en el ser humano al practicar este amor. Y nada es más ofensivo y violento y destructivo para la fuerza de la oscuridad que el amor. Y le llamo gracia agresiva por dos razones. En primer lugar, hemos sido llamados a no amarnos unos a otros como creemos que merecemos ser amados. Vuelvo a recalcar, sino como Jesús nos ama. Con un amor impactante, extraordinario, bondadoso. Eso es lo que dice Juan 15:2. Nuestro amor debe ser impactante, poderoso, extraordinario. El segundo lugar es agresivo, porque es un amor extraordinariamente, mire lo que digo, insistente, perseverante, que no se rinde ante el rechazo, que vence el egoísmo. ¿Cuántos de nosotros tiramos la toalla cuando alguien nos rechaza?
y decimos, este no lo aguanto más, no lo soporto más, o no. A mí me ha pasado. El amor se hace sin fingimiento, amamos los unos a los otros, con amor fraternal. No tardamos en darnos cuenta de lo que necesitamos para seguir amando. Y es no caer en la hipocresía. La palabra hipócrita es una palabra dura, fea al oído, pero significa que es no hacer lo que no sentimos. No caer en la falsedad, es fácil caer en eso. Y muchas veces caemos en eso porque sencillamente nos guiamos por los sentimientos y no por la obediencia a vivir un amor que se sacrifica por el otro. Lo dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Termino diciendo esto. Este año hay mucho en juego. Con nosotros, con Gaby, con José Luis, nos postramos y pensamos lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Tenemos la necesidad de ponernos una meta para no ser vencidos por el mal y nosotros vencer con todas las obras que el Señor ha puesto, que ya están hechas de antemano. Si no nos amamos unos a otros como Jesús nos amó, no duraremos juntos. Y yo creo que ya hemos pasado por esto. Pablo mismo le pasó. Las fuerzas demoníacas lo saben y apuntan sus dardos de fuego estratégicamente. Es por eso que la desaparición de demasiadas iglesias grandes se debe al conflicto interno más que a la persecución externa. Y hoy en la escuela dominical hablábamos un poco de esto. Y es verdad, los líderes tienen mucha culpa. Pero también hay una falta de compromiso de cada creyente. Hoy más que nunca la iglesia, la familia de Dios está siendo atacada. Y el mayor peligro muchas veces es interno más que de afuera, por la falta de amor. Juan decía, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son y has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que va a quitar su luz. Y va a desaparecer, como muchas iglesias. Es por eso que la iglesia, que alguna vez fueron fuertes, pueden disolverse. Voy a poner 3 situaciones que impiden honrar a otros. Y hago esta pregunta: ¿cuántas situaciones podés recordar en las que has tratado de honrar a otra persona por encima de vos mismo? ¿Podés pensar? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuántas situaciones podés recordar en las que has tratado de poner más alto a tu hermano por encima de vos mismo? ¿Saben? Algunas personas no pueden ni siquiera nombrar una. ¿En qué manera refleja su sincero aprecio por la otra persona? ¿Cómo podés? Hagamos un ejercicio. ¿Cómo podemos hacer o qué cosa podemos hacer para expresarnos sinceramente que nos apreciamos? ¿Qué cosa podemos hacer?
Y sabe, cuando uno empieza a hacer este ejercicio, empieza a interesarse por el otro. Empieza a ver que es una persona que tiene pruebas, situaciones en las que yo puedo ayudar y bendecir. La segunda cosa es que algunas personas no pueden honrar a otros y disfrutar del éxito de ellos porque ellos han sido siempre el centro de atención. Bueno, qué difícil es cuando viene uno que es más carismático que yo, o que tiene un don que sobresale. Qué difícil es aceptar que esa persona es mejor que yo, o al revés. Aunque sea yo tener dones, mi actitud debe ser poner a otra persona sobre mí, como hizo Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Nada hagan por egoísmo y vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si te das cuenta de que tenés problemas, sobre todo de elevar al otro sobre vos, porque te cuesta, porque no querés dejar ese lugar, buscar ayuda con otro hermano maduro en el amor de Cristo. No desobedezca lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, en este mandato. Recuerda esto principalmente. Nunca se puede perder cuando honramos a otro. Nunca. Dios no olvida, ni lo harán aquellos a quienes honran. Termino con esta oración. Yo quiero que me acompañen. Es una oración de un hombre de Dios. Quizás te conozca esta oración, la oración de San Francisco de Asís. Y nadie puede decir estas palabras si no ha experimentado el verdadero amor. Fíjense lo que dice. Si lo siente, ore conmigo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que pueda sembrar amor. Donde haya agravio, perdón. Donde haya duda, ponga fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde hay tristeza, gozo. Oh Divino Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando que recibimos. Es perdonando que somos perdonados. Es muriendo que nacemos a la vida eterna. Señor, no son mis palabras, pero las hago mías. Señor, que yo pueda sembrar en el otro tu presencia, tu amor, tu gozo, tu consuelo, tu paz, tu salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si hay alguno aquí presente que no ha comprendido, que no ha alcanzado a ver la profundidad, la altura, la anchura de tu amor, Señor, bendícelo, toca su corazón, transforma. Y permítenos en esta noche poder entender cuál es el camino que tú nos mandas en este año. Que esta iglesia crezca en el poder de tu amor, honrándonos los unos
a nosotros. Amén.